Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Oregón, pero en español. Estamos al tanto en Facebook, Instagram y YouTube y también a través de oregonperoenespañol.com. Recuerde que pueden escuchar lo más reciente a través de Radio Poder 98.3 FM KTUP como cada martes y como cada jueves aquí en este espacio de las 2 de la tarde y también a través de la página web de esta estación en turradiopoder.org. Ahí también estamos al tanto en Facebook y en Twitter. Encuéntranos como @turradiopoder. ¿Qué tal? Les saluda Nancy Ayala y es un gusto para mí pues mandarles un saludo hasta cualquier rinconcito del estado de Oregon en donde nos estén sintonizando. Compartan con nosotros qué objetivos tienen para el 2023, cómo concluyen este año. Déjenos saber todo a través de tu opinión @turradiopoder.org. El día de hoy, pues tenemos a un invitado especial, es un amigo que nos trajo el 2022, él es un emprendedor, también es músico y oregoniano desde hace unos años, se llama Tony González y lo hemos invitado porque hay varios temas que queremos hablar, uno de esos es parte del mercado de las casas y el que se dedica a eso, pues igual si el 2023 está contemplando adquirir un hogar, una casa, pues él es la persona indicada, pero más importante, queremos hablar de la música, de ese artista que Tony lleva adentro, que es tanta energía alta y que es tan importante para la cultura oregoniana. Así es que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Tony González. Bienvenido, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nancy. Estoy bien. Aquí en la oficina trabajando, como ya ves, lo que llamo el bunker. El La bunker, oficina sí, aquí claro, trabajando. bienvenido pues a este espacio virtual, porque cuando te invité me dices, ¿a dónde me voy? ¿A dónde nos vemos? Y yo, no, no, en tu casa, y Ya, desde ahí lo ya, hacemos todo, de esas ya, ventajas que nos trajo COVID-19, ¿no? El ya. simplificar algunas partes del trabajo que ahora las empresas han adaptado esta modalidad híbrida de unos días en la oficina, pero otros días desde casa, y la verdad es que en mi caso me siento mucho más productiva en casa, ¿no? Entonces tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero pues bueno, Sí, aquí estamos siguiendo, sí, es verdad. chambeando, ¿no? Ahora sí, entrando en materia, Tony, cuéntame, ¿cuáles de tus lugares en Oregon es de tus favoritos? Y puede ser lo que sea, una montaña, un restaurante, ¿qué es este lugar que dice, esto es en Oregon? A ver, lugares favoritos. Te voy a hacer, soy bastante como deportista, ¿no? Y me gusta ¿cómo decir? El mundo salvaje en términos vivo en las afueras de la ciudad, no me gusta tanto la ciudad como tal, en el corazón de la ciudad vivir, porque soy de los que piensa que le quita el sentido de la vida, ¿no? Y me gusta ir a caminar a, a Mount Tabor, me gusta esquiar un poco también y salgo a Mount Hood a esquiar también, pero en términos así ya de visitar y lugares para salir con la familia y eso y comer, me gusta el mercadito el Polar Mercado que está en creo que la Foster y la 72, porque es una manera de cómo relacionarse uno con diferentes culturas, ¿no? Sin viajar. Y ya que tienes la oportunidad de probar diferentes platos de diferentes países allí. Y es bonito ver a personas de diferentes países allí y conversar un ratico. Algunos los conozco, otros no. Y, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya, un saludo corto, pero. Y probar por ejemplo, esa comida de Colombia, de México, que ahí también, creo que había una pues sí, había uno de Venezolana. Haití, de venezolana, pero es un espectro de cultura. Y si entras a un mercadito que hay allí también, es como viajar en el tiempo, sí, porque te encuentras productos de toda Latinoamérica, muy rico. Claro, lo entiendo perfectamente. Aparte, este fin Exacto. de semana estuve por ahí en busca de empanadas argentinas y, Sí, sí. y es un lugar, es un proyecto, el concepto de Portland Mercado es bastante padre y Sí, tienden a ayudar a los empresarios hispanos y sí, es sí. una gran colecta de comida y de culturas Y de cultura. hispanohablantes.
Y Ya, eso es sí, muy grande, así es que las personas que no han tenido la oportunidad de checarlo, pues chéquenlo, si están lejos de Portland, cuando pasen, es un buen sitio para visitar. Y bueno, qué ya. bueno, gracias por compartir este lugar, es muy bueno, te digo, estuve ahí el fin de semana. Háblanos de la parte, bueno, primero, ¿qué te trajo a Oregon? Porque ahora eres un cubano oregoniano. ¿Qué te trajo Bueno, a bueno, Oregon? oh my God. Sí, me trajo una mujer, me trajo una mujer de acá. Mi hermano tiene negocios en Cancún y entonces yo estaba ahí ayudándolo y él es ingeniero en comunicaciones y entonces tenía un negocio de comunicación VIP, que es una comunicación bastante barata, vía internet. Y entonces yo estaba como manejando un local que tenía él allí y allí conocí a una muchacha de acá, que no es mi actual pareja, ¿no? La conocí allí y entonces, muy buena muchacha, me trajo acá y yo dije, mi hermano está casado ahí, tiene su familia, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy ayudando a mi hermano, pero estoy solo, no tengo pareja, entonces, ¿qué hago aquí? Me contesta muchacha y la muchacha había estado allí la intención de ella era quedarse por una semana y se quedó quizás por un mes, casi por un mes. Y entonces yo dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Y empezamos a conversar. Le dije, bueno, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir. Hablé con mi hermano, me acuerdo que mi hermano, ¿estás loco? Fui al banco el día siguiente, cerré todas las cuentas. Y mi hermano me dijo, mira, por si necesitas comunicarte, porque una vez que ya pases la frontera no vas a tener comunicación vía celular, llévate esta tarjeta de parte del negocio de mi hermano. Y entonces ya tenía comunicación continua porque era fácil comunicarse por el negocio de él y bueno, me ayudó en ese sentido, pero lo vio como una locura y bueno, mírame aquí, ya estoy, tengo familia, claro, con mi actual pareja y tengo mi niñito también, ya, la vida me cambió. Ya eres un Ya, oregoniano más y bueno, pues le ya. mandamos un saludo a esa persona, gracias por traerlo a Oregon, porque creo que sin Gracias, ti gracias. no tendríamos todo este ritmo que tenemos y ahora sí nos adentramos más a la música, así es que un saludo donde quiera que esté. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Y Gracias. y bueno, cuéntenos cómo nace esto de la música. Creo que has sido músico. ¿Desde hace cuánto eres músico? Y luego cuéntanos cómo surge ese gusanito Sí. musical aquí en Oregon. Sí, sí, sí. Vengo de una familia musical. Mi papá era el percusionista de una orquesta en Cuba llamada Hollywood Swing. No es una orquesta que ha trascendido en los momentos actuales como tal en la música popular cubana, pero lo hizo en el pasado y era más bien de las afueras de la ciudad, el área de Artemisa, esas cosas, y él tocaba con esa orquesta. Y entonces, como hobby, mi papá cuando era niño me empezó a compartir esos conocimientos que tenía de la percusión. Me acuerdo que hizo como un taburetico, que es una banqueta, ¿no? De madera chiquitica, y ahí me empezó a aplicar cómo posicionar las manos y cómo hacer el sonido, los slaps y esas cosas. Y no, me dijo, esto y esto. Y ahí empezó la cosa, ¿verdad? Y yo lo tomé como un hobby, y empecé a tocar arriba de las músicas, así como un niño, ¿verdad? Y lo dejé ahí. Después, sí, siempre estuve bailando y activo, siempre soy así, no voy a cambiar, soy activo y eso, y siempre estuve en grupos de baile y cosas así. Pero una cosa curiosa pasó cuando entré en la universidad, estaba estudiando en la universidad y como un part-time me puse a representar orquestas musicales. Como el background mío de mi carrera es derecho, ¿no? Utilicé eso como para representar orquestas musicales en Cuba. Y entonces eso fue lo que hice y me acerqué a muchos músicos famosos en Cuba y, y, como que me despertó eso de nuevo, el bichito de tocar y de tocar. Y cuando ellos hacían sus settings, like, y estaban como poniendo los instrumentos, siempre iba a la percusión y tocaba y tocaba y tocaba un poquitico. Ya después venía el percusionista profesional, ¿no? Y hacía sus cosas. Yo era el encargado de los contratos y esas cosas, y de llevar el dinero y todo. Pero siempre tenía ese bichito de la música detrás de mí, ¿no? Y lo dejé ahí, lo dejé ahí, hasta que llegué acá a Oregon. Y entonces aquí hubo un club llamado Andreas Chachas.
sótano había un club latino, pero muy rico, chiquitico, pero era muy cozy, like, estaba rico, siempre todo el mundo se metía ahí a bailar. Y ahí había unas congas y a cada rato iba a bailar y descargaba ahí también, y la gente me decía, oye, tiene ritmo, tiene ritmo, tiene ritmo. Y entonces ahí pude como que reencontrarme de nuevo con la percusión un poco y ahí empecé como que a estudiarlo un poquitico más, me compré unas congas y empecé a tocar con orquestas acá así locales y hasta agosto del 2015 que el director musical de la banda, Nelson Morales, me llama y me dice, quiero hacer este proyecto. ¿Ya? Y entonces le dije, ok, vamos a darle forma legal a esto y vamos a empezar el negocio. Y así fue como, ya, empezó todo. Y suena Ya, bien, creo que el 2022 fue ya, un año bastante grato, fue cuando los encontramos a través de Oregon Pro en español y esa vibra tan positiva que imparten a la hora de tocar se siente, ¿no? Y aparte creo que cada uno de los músicos que lo integra tiene esa pasión individual que cuando los juntan se pone loco todo eso y lo hemos visto en la pista. Para mí, a mí la verdad me llena de orgullo. El objetivo de Oregon, pero en español, era hacer cosas en español, ¿no? Y creciendo en Oregon siempre faltaba eso. Y vengo a ya, Portland, a Salem y todo, o sea, se ve más hispanidad a comparación de donde vengo, que es el centro de Oregon. Y de ahí, o sea, empieza el gusanito de hacer cosas en español, en español, en español. Entonces, cuando llega Son de Cuba y veo a ambas culturas bailando y pasándosela tan bien, yo digo, esto es lo que necesitamos, o sea, esto es lo que necesitamos, dejar la política fuera, o sea, cómo te mueves y tú ven y enseña, no, no importa si no sabes bailar salsa o lo ya, que sea, ¿no? O sea, ajá, es ese common ground que encontramos humano, ya, ¿no? A mucha ujú, gente le gusta bailar, le gusta la música y eso, y cómo podemos sacar ese impacto positivo para los hispanos a través de ujú, temas culturales como es la música, como lo es el arte, la ujú. lectura, eh, y simplemente tener un espacio en donde podamos compartir eso, ¿no? Que sea un espacio seguro. Entonces, ahí estamos muy agradecidas con Son de Cuba por formar parte de Gracias, nuestros eventos en el 2022 y ese positivismo se contagia tanto en español como en inglés y gracias, es algo clave ahí, así es que felicidades por ese proyecto y cuéntanos gracias, más, o gracias. sea, de un poquito de la banda también. Sí, sí, claro, claro que sí. Gracias por todos esos halagos. Empezamos inicialmente cuatro muchachos. Isidro Balón Pérez, que ahora regresó y está tocando más con nosotros. Ya él estuvo bastante ocupado con un proyecto llamado Yuyubá y toca con ellos también, pero bueno, toca con nosotros. Y Nelson Morales, el director musical, y un saxofonista americano llamado Adrian Baxter. Ya, empezamos los cuatro ahí, y entonces desde que empezamos fue intenso aquello. Hicimos prácticas en casas de Adrian y después nos trasladamos acá al garaje de la casa y era práctica, práctica, práctica. Y desde que empezamos fue gigs y presentaciones y presentaciones y presentaciones. Y yo, wow, esto parece que va a pegar, ¿no? Porque el concepto detrás de Son de Cuba era, no tenemos muchos músicos, ofrecer un producto de calidad y con los músicos que compongan la banda, a duplicar los sonidos, ¿no? No solamente tener una persona haciendo eh, coros o cantando, sino también que a la misma vez toque percusión menor o sea, maraca, güiro, ¿no? O Nelson hace, por ejemplo, Nelson abarca tres músicos en uno. Nelson toca el keyboard, ¿no? El bajo, la clave con el pie, canta también. Ya, esa era la dinámica detrás de Son de Cuba. Entonces, ofrecer un producto de calidad eh, que la gente lo apreciara, ¿no? Y latino, principalmente latino, que era lo que estaba como que careciendo el Estado, porque existieron bandas que se formaron, pero se integraban, se formaban y se integraban. Entonces, yo escuchaba también los criterios de los directores musicales que decían, es que es difícil manejar muchos músicos, es que
es que muchas opiniones y con que las indisciplinas y que si esto, que si lo otro. Dijo, yo no voy a estar en ese problema. Vamos a hacer una cosa pequeña, vamos a entendernos, siempre va a haber una dualidad de criterios, siempre va a haber personas que no piensen como nosotros, pero hay que tomarlas en cuenta y llegar a un consenso, ¿no? Desde el punto de vista del camino de la banda, y eso fue lo que hicimos. Siempre oyendo conceptos y criterios de las personas, pero elaborando una cosa general que tenga de todos, que tenga de todos. Y eso fue lo que hicimos con la música también, ofrecer un producto que sea no solamente cubano, porque la mayoría de los músicos son nacidos en Cuba, a pesar de que nacidos en Cuba no quiere decir que la identidad sea, o lo que toquemos, el producto que ofrecemos al estado de Oregón y principalmente a la comunidad latina sea solamente cubano, ¿no? Porque nacimos en Cuba, pero nos criamos, diríamos que principalmente en México, ¿no? La idea. Y entonces ahí no puede faltar la cumbia, ahí no puede faltar, ¿no me entiendes? Y entonces ya empezamos a expandir el diapasón musical y entonces por eso fue que incorporamos desde el inicio, ¿no? La cumbia a nuestro repertorio musical, no puede faltar el merengue, la bachata, ¿no? La audiencia de República Dominicana, el bolero también se escucha mucho en México, el mambo también se escucha en México. Ah, y entonces quisimos abarcar, ¿no? Y también para el chicano, estos íconos de la música latina, pero de aquí de Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Y entonces eso fue lo que pensamos. Y en constante comunicación con el público, siempre al principio le preguntábamos, ¿y qué piensan de esto? ¿Qué creen de esto? Y las mismas personas nos decían, ¿y por qué no ponen esta música? Y entonces así yo me llevaba mis apuntes y empezábamos a buscar las partituras musicales y a empezar a practicar y a practicar y ya, y así fuimos. Y todavía estamos trabajando en eso, porque la comunidad cubana ahora nos pide un poquitico más de música, porque ahora como que se ha como shift, ha cambiado mucho más a la cumbia, a la salsa, y dice, pero se llama Son de Cuba y casi no tocan música de Cuba. Le digo, no, sí tenemos. Lo que pasa es que hicimos énfasis en el sentido general ahora. Y entonces estamos como que regresando un poquitico a la música un poquitico más actual cubana, que es lo llamado timba, que yo diría que es como salsa en esteroides, like, es intensa, Sí, sí, ta, ta, ta. es intensa, esa es la que forma el rebolico, ese que formamos nosotros ahí, pero siempre hay que tener su combinación porque el Estado está conformado por un espectro de latinos y mayormente no es el cubano. Y nosotros nos debemos al público y la mayor parte del público viene de México, de Colombia, de Venezuela, y entonces por eso tenemos que hacer ese tipo de música que hacemos. Y siempre complacemos a nuestros fellow cubanos, pero está ahí el producto, no es que... Es muy, sí, es muy interesante porque hemos trabajado en esto y una de las cosas que nos pasa cuando hablamos inglés o el referente que tenemos como hispanos en inglés es Ajá, Spanish music, ¿no? Y Spanish ajá, music significa todo lo que caiga bajo Spanish music, ajá, reggaetón, banda, ajá, ajá. cumbia, todo. Para mucha gente que no está familiarizada con la cultura hispana y lo diverso que somos los latinos, o sea, ellos Spanish music es todo lo que caiga y no reconocen los distintos géneros. O sea, te pregunto, No, ¿cuántas personas no, saben de la timba, no? O sea, ¿cuántas no, personas saben del mambo? no, Y no, son tan distintos, ¿no? Son ritmos ya. tan distintos Ujú, y cada uno tan rico en cada cosa, pero ujú. ese es un reto que hemos tenido, ¿no? O sea, nos dicen, queremos traer Spanish music o nos dicen high energy Spanish music. ¿Qué quieres que te traiga? O sea, te puedo traer a Son de Cuba, pero también podemos traer a Banda Machos, que son Ajá, 15 ajá, personas y te ponen un ajá, ambiente así, pero es distinto. Y ajá, la gente ajá, si no sabe, ajá. se puede volver confuso, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué le seguro que dirías? sí, seguro que sí. ¿Cómo sería una manera de contestar a esto o de simplificar la diversidad que existe solo en la música? Sí, sí. Am, yo diría,
una manera yo diría, y es lo que siempre converso con Nelson, ¿no? El director musical, le digo, mira, para representar al latino en el estado de Oregon, hay que abarcar todo el espectro. A mí no se puede es como estar en una fish tank, como una pecera, en una pecera, no se puede estar en una pecera porque realmente te vas a estancar, ¿no? Y entonces tienes que escuchar en cada presentación que tengas, tienes que escuchar lo que te pide el público. Quizás en la presentación en la cual vas a asistir al público no lo complaciste de 100%, ¿no? Pero le recoges su estado de opinión y de qué música te gustaría escuchar. Y entonces vas anotando y te llevas eso. Entonces, en las prácticas vas trayendo esos, ¿no? esos temas a colación y lo vas incorporando, y lo vas incorporando. Porque se trata de complacer, nos debemos a un público. Y entonces, y son los que nos mantienen tocando, y son los que nos pagan, ¿no? Y hay que tener eso bien claro desde la partida, ¿no? Desde la partida. Pero aparte de eso, tienes que tener el componente latino fuerte allí, porque tocamos muy bien, oye, muchas veces hemos tocado para el público anglosajón pasa eso que dices, no diferencian la música latina en su espectro, ¿no? Y te encasillan en un lugar. A veces a mí me ha dicho, yo en una fiesta al principio, ya no me ha pasado más, pero en una fiesta anglosajona, eh, eh, me pidieron que tocara, pero me dijeron, pero ustedes no tocan mariachi. Y yo le digo, pero momentico. Yo le dije, usted en la descripción de la banda que yo le mandé, usted vio todo el espectro musical que tenemos y ahí no incluía eso. Pero gracias a Dios teníamos algo similar a un mariachi, no era 100%, pero tocamos dos melodías, me acuerdo. Eso pasó en Washington. Y más o menos la persona quedó complacida, ¿no? Con con eso, pero le incorporamos todo el repertorio que teníamos. Y entonces también me miraba como y me decía, pero pero ustedes son de México, y me miraba así como diciendo, pero tú eres morenito para ser mexicano. Y entonces, y entonces le decía, señor, a ver, explíqueme un poco más qué concepto de latino usted tiene. A ver, porque y yo yo lo entiendo, yo me reía por dentro y dice, pero el problema es que o no lee o no viaja lo suficientemente para saber que, la cultura y la historia es preciosa. Porque después de eso yo me puse a leer y dije, el señor está equivocado, porque en México hay morenitos, pero los morenitos que están en México, y lo dice la historia bien clara, los trataron de meter de África y los trajeron en los barcos de colonizadores, los trataron de meter por el puerto de Acapulco y de Veracruz, Cruz. que ahí es donde están los más morenitos. Y entonces el indio mexicano, que es fuertísimo, le paró al conquistador y le dijo, para acá tú no vas a seguir trayendo más morenos, ¿tú me entiendes? Y entonces y se quedaron ahí. Y en esas partes es donde más salsa se baila y es donde más identificación se siente con la música salsa como tal, el género salsa. Pero si sigues abarcando el país de México, vas a ver que es súper precioso y todo eso está reflejado hasta en la comida también, que es súper interesante leer sobre eso. Es que y eso fue y yo me reí, al final yo me reí y le dije, a ver, señor, ¿cómo en este tiempo que tenemos, yo le puedo, a ver, complacer su petición musical desde el punto de vista de Cuba? Y quedamos en buen término, pero me reí, al final me fui y dije, "Coño, que no lee, y entonces te ponen un cliché". Ya, y es que no podemos pasarlas, creo que si no le tomamos esa parte chusca de decir, wow, ok, tengo aquí una oportunidad de generar un cambio para una persona y nos Ajá, enojamos, pues salimos ajá, perdiendo, ¿no? Porque te enojarías a cada fiesta a la que asistes, ¿no? Entonces, qué ajá. importante. Y reconozco eso y creo que parte de traer música en español con el ritmo que ustedes traen es eso, trae un activismo que no se nota, ¿no? Que no se siente hasta que la gente está bailando y dice, ¡ay, cómo me empecé a So, mover!
Sobre eso te quería decir, tengo un amigo y casualmente él nació, nació aquí, pero de padres mexicanos, él es chicano, y se me acercó la semana pasada porque él me vio, e hicimos una presentación en una biblioteca pública en Lecosuigo, en Lecosuigo, y entonces que es un barrio, digamos, se la 90-95% anglosajón, ¿me entiendes? Y entonces él fue, porque él está haciendo un doctorado en educación, ¿no? Y él fue y me dijo, Tony, me encantó lo que hiciste y quiero hacer un proyecto contigo. Le dije, ¿por qué? Y él me dijo, esas palabras que tú mencionaste, él dijo, de una manera solapada, estás como enseñando una lección y como explicando los orígenes de lo que ustedes tocan. Y le digo, ¿por qué? Y entonces me desglosó todo y me dijo, si yo, que eso fue lo que como me dijo, me hizo sentir, no mal, pero me hizo sentir como, oh, me tocó el corazón porque me dijo, yo soy latino, yo me siento latino, pero yo crecí aquí en una parte súper anglosajona. Y si yo eh, hubiese visto estas clases y estas cosas que ustedes están haciendo, me hubiese conectado con ustedes desde edades tempranas, yo me hubiese sentido más identificado con mi cultura. Dijo, wow, wow. Y entonces él quiere hacer proyectos. De hecho, me escribió y vamos a hacer proyectos para la comunidad latina como tal, de explicar por qué. Y lo hice, y fue una cosa simple. Lo que expliqué fue en los instrumentos que tocábamos, cómo lo tocábamos y por qué lo tocábamos, y hasta por qué bailamos de la manera en que bailamos, de la combinación de esa cultura africana, del esclavo que fue traído a Cuba y para principalmente trabajar en los campos de caña, pero que se le permitió bailar, y entonces el corte de la caña era una moción de baile que incorporamos hasta el día de hoy en el baile, y fue mezclado con el baile de salón de España, del español conquistador, y entonces se creó este híbrido que tenemos hoy, un poquito más pulido, polished, no pulido, mucho más pulido, pero de ahí salió todo. Y entonces hasta las personas le encantó, y él me dijo, me encantó eso que hiciste. Pero no, eso fue, se me ocurrió la idea de explicarlo porque realmente la gente tiene que entender por qué hacemos esto. Y eso mismo que dices de esa locura que amamos, es eso que está detrás de nosotros, que a través de mi cuerpo hoy que estoy vivo, lo reflejo, pero mañana mi niñito, yo quisiera que viera a mi niñito de 4 años que nació aquí y está aprendiendo a hablar español ahora. La manera en que baila es como si fuera yo, como si fuera mi manera, porque yo le hablo, le hablo. ¿Cómo los Sí, podemos contactar? ¿Están en redes sí, sociales? ¿Hay algún correo sí, electrónico o número sí, para sí, claro fiestas, que sí. quinceañeras, lo que sea? Y Sí, pasarla bien, porque traen esa vibra contagiosa que es positivismo y lo hemos hablado en algunos lugares también. Es contagioso. La gente, es difícil que la gente no quiera bailar con ustedes. O sea, hasta el que no sabe bailar quiere gracias. levantarse a bailar y lo hacen. Gracias. Y eso es lo padre. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Gracias, gracias. Nos pueden encontrar en redes sociales. Usamos mucho nuestra cuenta de Facebook, de Instagram. La hemos estado usando ahora bastante, que hemos notado que Instagram es una gran fuente de conexión con el público. Entonces estamos un poquito como que enfocándonos en esos de Instagram. Tenemos una de Twitter, pero no lo usamos mucho. Yo diría básicamente de Instagram y de Facebook. El correo electrónico también, que es el Son de Cuba Quartet, de cuarteto, Son de Cuba Quartet, arroba gmail.com, gmail.com, ¿no? Ese sería el correo electrónico, y el número telefónico, que es el 503-423-7618. Ya, de Perfecto. cualquier manera, ya ahí nos pueden encontrar. Ya, Claro, y ahí pueden estar al tanto, ver en dónde se van a estar presentando, si quieren ya, traerlos a cualquier parte de Oregon, ellos están dispuestos a viajar, inclusive se han ido hasta Washington y ya. es muy padre lo que hacen. Y una vez más, muchas gracias por ese son que traen y que convidan con todos y que están dispuestos a compartir y también a dar cátedras, ¿no? Aunque a veces no las pidan, dar una pequeña lección, porque Te- ahí surge un pequeño cambio, ¿no? Y esa persona va y sí, va a decir, oh, ¿qué crees? Los cubanos no exacto. suelen tocar música de mariachi. ¡Wow! No, pero la teníamos un poquitico ahí, ¿no? Y eso bien lo dice, ¿no?
del trabajo, de ese trabajo quizás en los campos, como mencionaste, de la comunidad latina y principalmente la mexicana del campo, de ahí es donde sale la cultura real. De ahí es donde sale la cultura real, de ahí es donde salen cuando están trabajando de los canticos, de esas cositas, y ahí es donde salen los grandes éxitos, de las grandes cosas que van pasando de generación en generación. Y la gente no nota eso. La gente no nota eso. De esos colectivos de trabajo, de esa interacción entre el trabajador y de ese, como decir, entre los breaks que toman, los descansos, y que si cantan aquí, que si trabajan duro, pero están contentos y alegres por la oportunidad de trabajar. De ahí es donde sale lo que nosotros llamamos el periodo de cocinar la cosa rica, ¿no? De ahí es donde sale todo eso. Ya, Pues ahí está. Oye, qué ya. buena plática. Muchas gracias, Tony González, por hacer Gracias, parte de este tiempo, de este gracias. espacio, por darnos tu información y también la música. Pues más éxitos, que les vaya muy bien este 2023. Ya nos estaremos viendo pronto. Y si gustan encontrarlos, están en Facebook como Son de Cuba Cuartet, en Instagram como Son de Cuba Cuartet, en Facebook como Son de Cuba. Existe un correo Ya, electrónico sondecubacuartet@gmail.com. Y también el ajá. número de teléfono 503-423-7618 para 1-8, ahí ya. contactar a Tony Tony González. González, ya. Te agradezco una vez más Muchas por gracias. este espacio, oye, y nos Muchas gracias, estaremos Nancy. viendo Muchas gracias. pronto. Y bueno, si les gustó este episodio, no se olviden checar nuestras redes sociales para ver la galería y más información como la de hoy en @Oregón, pero en español. No se olviden de suscribirse y darnos like. Seguimos siendo radio comunitaria y queremos escuchar su voz. Escríbanos a tu opinión, @turadiopoder.org. También ahí estamos en las redes sociales, @turadiopoder en Facebook y en Twitter. Recuerde que somos la voz del Valle, la voz del pueblo en el Valle del Willamette. Yo soy Nancy Ayala y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.